Listas. Hola, buenos días. Vamos a esperar a que se conecten. Por ahí todavía nos marca en 0. Vamos a esperar a que se reúnan nuestras queridas lectoras y autoras de Círculo Literario de Mujeres, quienes nos acompañan cada sábado. Si alguien por ahí ya nos escucha, puede dejarnos un mensajito en aquí en los comentarios para ver si se nos escucha bien, si nos ven bien. Muy buenos días a todas y todos. A ver. Muy bien, sí, Patricia. Hola, Patricia, saludos hasta Santa Rosalía y desde Santa Rosalía. Pues ya tenemos varias personas conectadas. Entonces, iniciamos. Esta mañana de sábado vamos a tener una super charla sobre el aborto en México. Ahorita les voy a dar el título mucho más preciso. Y además tenemos a grandes invitadas que yo estoy muy contenta porque desde hace mucho tengo una plática pendiente con ellas y por la pandemia pues tiene que ser virtual. La charla de hoy se llama Abortos en México, un debate desde las resistencias y quienes resisten. Y mi sonrisa es porque van a tener de fondo un poco el ruido de la ciudad. Les voy a presentar a nuestras invitadas, como les dije, en orden alfabético, que es más democrático. Tenemos a Arely Eunice López Lozano. Ella es estudiosa de filosofía, profesora de asignatura adscrita al Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ahí suele involucrarse con las comunidades que en lo oficial son nombradas licenciaturas en filosofía, licenciatura en ciencias de la educación y licenciatura en lenguas modernas. Comparte curiosidad y capacidad de asombro con un montón de jóvenes que por petición, respeto y o cariño le dicen profe. Es miembro de Trueque Feminista, un medio virtual que apoya la economía de las mujeres de su ciudad a través del Trueque Sororo, integrante de Tú Decides BCS, una red que promueve los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la desestigmatización social del aborto y acompañamientos sororos e informados para quienes decidan abortar. Es admiradora y seguidora de Círculo Literario de Mujeres. Arely siempre quiere más cafecito en su termo y más tiempo para leer y compartirse. Bienvenida, Arely, muchas gracias por estar con nosotras. ¿Quieres saludar brevemente a nuestras lectoras y autoras y acompañantes? Muy buenos días, tengan todas ustedes. Estoy súper feliz de coincidir. Soy fan de Círculo Literario de Mujeres, lo declaro, lo confieso, y me siento muy honrada por la invitación y por compartir esta mañana con mis compañeras. Muchas gracias, Arely. Ay, se nos fue Luisa, pero esperemos que ahorita que regrese pronto. Les voy a presentar a Giovanna Rocha. Ella es feminista guanajuatense, activista, docente y administradora pública, maestra en política y gestión pública por la ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, maestra en marketing estratégico por la Universidad Iberoamericana de León, ha cursado diversos programas en género y en derechos humanos de las mujeres en instituciones como el Colmex, UNAM y Universidad de Guanajuato, entre otras. Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública municipal, estatal y federal. Es docente en programas de licenciatura y posgrado desde 2006, articulista y ponente en diversos foros de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, y desde hace más de una década participa en procesos de acompañamiento a mujeres y niñas en condiciones de violencia. Bienvenida, Giovanna. ¿Quieres saludarnos a todas? Espera, tienes apagado tu micro. Listo. Lista. ¿Me escuchan? Pues sí. Es un gran sábado.
Es un gran sábado porque nos diste la oportunidad a través del Círculo Literario de Mujeres, Mar, de podernos reunir. Nada más valioso que seamos las propias mujeres quienes nombremos aquellos temas que nos atraviesan. Así que gracias a las compañeras que nos siguen y que nos escuchan. Es valioso el tiempo que dedicamos a nosotras e, insisto, a los temas que nos importan. Gracias nuevamente. Muchas gracias, bienvenida. Y les presento a Luisa Fernanda Esparza Frausto. Ella es originaria y habitante de la ciudad de Chihuahua, es licenciada en psicología y maestra en psicoterapia clínica, amante de la carne asada y las maternidades elegidas. Además, es educadora sexual y cursa la maestría en Derechos Humanos y Políticas Públicas de Niñas, Niños y Adolescentes. Cuenta con experiencia en la atención y acompañamiento a mujeres y adolescentes en situación de violencia y actualmente forma parte de la coordinación estatal del Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes en la Secretaría de Salud. Por último, es militante de Marea Verde Chihuahua. Bienvenida, Luisa. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Gracias, Mar, por la invitación y pues encantada de haberme despertado temprano hoy para estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, vayan alistando sus preguntas, déjenos sus comentarios ahí en el chat, que ya hay muchos saluditos. Patricia, Claudia, Grisel, bienvenidas a todas. Y les voy a presentar los ejes de esta charla tan importante. El primero, bueno, miren, ¿qué les parece si no se los presento los cuatro, sino vamos presentando uno por uno para que nos rinda el tiempo? Porque además estoy con 3 grandes conversadoras, entonces no nos va a alcanzar 1 hora y 20 minutos. Yo me voy a encargar del trabajo sucio de interrumpirlas y decirles que les queda 1 minuto y que ya se les acabó el tiempo. Entonces no me odien, trataré de hacerlo de una manera muy suave y cariñosa. El primer eje, me gustaría que pudieran presentarse más allá de la semblanza que leí sobre ustedes, que pudieran contarnos cómo fue su acercamiento, cuál es su experiencia en el tema del aborto, cómo se han desarrollado en torno a ello y cómo plantearían de manera breve, yo sé que les estoy pidiendo mucho, pero de manera breve y general, la situación del aborto en México para aquellas mujeres que nos están viendo y que no están relacionadas en absoluto con el tema. ¿Qué podrían decirnos? ¿En qué estado nos encontramos respecto al aborto? Le vamos a dar la palabra primero a Areli. Tienes 7 minutos, querida. Bueno, una vez reiterado el agradecimiento, yo te comento que en lo personal mi acercamiento a lo que ahora, pues al grupo de aprendizaje, que después devino una red de acompañantes de mujeres que decidimos organizarnos para acompañar a otras mujeres, pues sucedió de la manera más preciosa y maravillosa en que suele suceder, ¿no? Que es a través de que otras mujeres se acercan con nosotras, ¿no? Algo creen ellas que tenemos por ahí alguna sensibilidad, alguna inquietud, y en mi caso, pues fue una amiga que asistió a un círculo de aprendizaje. En mi ciudad hay un centro ya que tiene estos círculos de aprendizaje, de acompañamiento de aborto en casa. Y entonces esta chava me dijo, oye, lo que pasa es que estoy en un círculo de aprendizaje y creo que te puede interesar, ¿por qué no me acompañas? Vamos, ¿no? Y entonces comencé a asistir al círculo de aprendizaje y fue así como poco a poco me he ido involucrando, sobre todo pues en la situación de aquí de Baja California Sur, ¿no? Aunque en realidad en México en general el aborto es un tema de salud pública urgentísimo de tratar, urgentísimo de visibilizar y de desestigmatizar, ¿no? O sea, tan solo para no hacer como el cuento tan largo,
En Baja California Sur somos el quinto estado en México con mayor número de víctimas de lesiones dolosas, ¿no? Tenemos el segundo lugar a nivel nacional en niñas víctimas de corrupción de menores, ¿no? También el quinto lugar en violencia familiar, o sea, estamos hablando de que es un estado que tiene muchísimas problemáticas de violencia intrafamiliar, de violencia en la pareja, de abuso sexual y por razones de género. Y entonces, bueno, no hay que como buscarle mucho para encontrar toda esta información pues latente, ¿no? Desde las encuestas hasta las noticias, hasta el grito que escuchas ahorita en la situación de confinamiento, los gritos que escucho yo desde mi casa, ¿no? De otras casas, ya saben, luego vivir en estas colonias donde las casas están muy juntitas, nos hacen incluso vivir las violencias que otras mujeres o que otras personas reciben de manera directa, ¿no? Entonces, pues efectivamente, yo esta oportunidad también de así encuentro en Monterrey, Nuevo León, donde ¿sí me escucho? ¿Sí me escuchan? Ya, te habías trabado un poquito, pero ya te escuchamos. Ok. De asistir a un encuentro de acompañantes, ¿no? Donde nos reunimos acompañantes de toda la región norte, y es a partir de esta reunión que específicamente las chicas por parte de acá de Baja California Sur que fuimos, nos entusiasmamos mucho con la idea de organizarnos, ¿no? Porque yo creo que es muy importante en estas luchas, en estos movimientos en torno a los derechos de las mujeres en general y de los sexuales y reproductivos en particular, pues darnos cuenta que no estamos solas, ¿no? O sea, que no es un caso aislado, que hay muchas mujeres que quieren ser apoyadas y muchas mujeres que necesitan ser apoyadas y que también apoyamos, no solo que requieren apoyo, sino que además estamos allí para apoyar. Entonces, con base en este encuentro, nosotras nos entusiasmamos muchísimo y decidimos organizarnos en lo que ahora es la red Tú Decides BCS, que somos una grupa, somos una grupa que estamos muy interesadas y con mucho ánimo justo de hacer visible el que esta situación es insostenible, ¿no? La situación de violar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de no tener acceso a una vida digna, ¿no? Y que parte de esa vida digna implica la posibilidad de decidir sobre la propia reproducción, sobre la propia forma de ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos. Entonces, por ahí es que en Baja California Sur, específicamente en La Paz, comenzamos con esta grupa específicamente de Tú Decides BCS, porque hay otras colectivas y grupas que están trabajando también en otros ámbitos o de manera conjunta, pero acá fue así con Tú Decides. Muchas gracias, te voy a guardar un minuto. Muchísimas gracias, Arely. Y vamos con Giovanna. ¿Cómo fue tu acercamiento, Giovanna, a esto y pues no solo a la parte del aborto, que ya en tu semblanza también nos cuentas que es acompañamiento a mujeres y niñas con todo tipo de violencia? Y bueno, también, ¿qué panorama podrías presentarnos para quienes estamos muy alejadas del tema? ¿Cómo está la situación del aborto en México? Bueno, inicio diciendo que yo soy originaria de uno de los estados más conservadores y más restrictivos en los ámbitos normativos. Hablo de Guanajuato. Ya de eso de entrada anuncia mucho, por su historia, por su cultura, por sus tradiciones, por su contexto político. Sé que podríamos sentarnos las compañeras del resto del país y encontraríamos varios elementos comunes. Y
también algunos elementos que distinguen a Guanajuato del resto del país, por todas las resistencias, justamente retomando el título que tiene este diálogo el día de hoy. Guanajuato ha tenido una serie de resistencias y la batalla por la despenalización del aborto ha sido un camino de subida, de empedrado y de idas y de vueltas, ¿no? No podemos mencionar que en Guanajuato el camino haya sido solamente de fracasos, pero la realidad es que al día de hoy, lo platicaremos en la siguiente vuelta, poco hemos avanzado, pero sí se han promovido cosas. Aparte, el origen te marca, Mar y compañeras. El haber crecido en esta ciudad, empiezo a identificar el aborto como un gran tabú. Yo recuerdo que el aborto no es algo ni que se nombre, ni que se escuche, es más, no existe. Se construyen realidades desde los silencios. Como no lo nombramos, la sociedad imagina que no existe. Y entonces esto se traduce en clandestinidad, en silencios y en impunidad. Guanajuato es un estado donde hay más religión y creencias que ciencias. Y esto explica la gran carga ideológica que tiene el aborto. Pero afortunadamente no toda tu vida te vas a formar con elementos socializadores que te cooptan. El crecer nos da la oportunidad de irnos desarrollando y socializar en otros espacios y con otras compañeras. Yo empiezo a identificar que el aborto y los abortos en plural existen, yo creo que en la etapa universitaria, donde empiezo a escuchar entre círculos cercanos y no tan cercanos la preocupación por mis compañeras, incluso con frases cortadas: no me baja, no llega, creo que estoy embarazada. Ni siquiera nos atrevemos a nombrar el embarazo no deseado, el embarazo no planeado. Y entonces, a partir de que empezamos a identificar, a tocar, a oler, y nos empiezan a atravesar estas realidades cotidianas, conocemos, problematizamos, abordamos lo que significa el aborto. Justamente en aquellas etapas es cuando en el gobierno de Vicente Fox, en la presidencia de la República, va a haber una batalla política, ideológica importante para que en Guanajuato se restrinja cualquier posibilidad, porque hay que proteger la vida desde la concepción, y entonces ni siquiera las mujeres que habían sufrido alguna violación podían acceder a este derecho. Así nos tocó la adolescencia a mi generación, con un presidente que estaba metiendo mano en el estado de Guanajuato y nos pone en la mesa a politizar un tema donde decimos: hey, ese tema es de nosotras, y nos atraviesa. Están hablando de nuestro cuerpo, están hablando de nuestra vagina, están hablando de nuestros derechos. Esa es la adolescencia, es una adolescencia que yo creo que nos encontró como a las mujeres en el 68, si hago una referencia desde lo nacional hasta lo local. Llegamos a la etapa universitaria escuchando que otros, particularmente otros, debatían sobre nuestros cuerpos, cuando también en nuestras aulas, en nuestras calles y en nuestros diálogos cotidianos ya teníamos esas preocupaciones. Para quienes no están socializadas con el tema del aborto, decirles: no es que hayamos mujeres que estemos promoviendo el aborto. La realidad es que vemos mujeres que estamos proponiendo la vida y los derechos de otras mujeres, incluyendo nuestra vida y el respeto a nuestro cuerpo. Me parece extraordinario que en esta primera parte podamos recuperar lo que Simone de Beauvoir encabezó con sus compañeras en los 70s en París, cuando mencionaba: todas abortamos. Es decir, el reconocimiento de que al tener un cuerpo de mujer, esta condición y esta posibilidad es latente en un país tan restrictivo, donde la maternidad planeada y deseada no sigue siendo un derecho para todas, y donde mi realidad no puedo darla por validada para todas las mujeres. Y lo valioso de poder problematizar sobre el aborto es que reconozcamos la gran diversidad en las historias de mujeres. Para quienes no están familiarizadas, decirles es que la condición de una mujer universitaria que tiene acceso a información, que tiene 10 pesos en la bolsa para poder decidir, no es una realidad en un país lleno de desigualdad. Estamos hablando por todas, como en algún momento otras generaciones hablaron por nosotras. No habemos mujeres proabortistas, habemos mujeres pro derechos, que estamos buscando salvaguardar la vida, las decisiones de las mujeres.
y no permitir que el Estado nos arrebate, ni el sistema patriarcal nos arrebate decisiones que atraviesan nuestro cuerpo. Si lo establecemos desde esta posición discursiva, estoy segura que muchas mujeres que hoy, por una falta de acceso a la información o por cargas ideológicas que pueden ser tan severas como las religiosas o las morales, se han alejado de estos temas, queremos invitarlas a que hoy nos escuchen, ya que se den la posibilidad de identificar que lo único que estamos promoviendo es que hoy nosotras, ellas, las que vienen, porque muchas que ya pasaron no lo pudimos hacer, tengamos la garantía de poder acceder a una maternidad elegida, que es un derecho fundamental para el desarrollo pleno, es un tema de dignidad para las mujeres. Claro que muchas se van a anticipar diciéndonos, pero hablemos de educación sexual y desde ahora les digo, hablemoslo, pero también reconozcamos que estamos en un estado, en un país, donde incluso eso nos han vetado. Yo vengo de un estado donde hace apenas una década un grupo de compañeras bastante conservadoras quemaron en una plaza pública en León. En León no solamente va a ser famoso por violentar a compañeras feministas como hace una semana, también lo fueron porque quemaron en una plaza pública la incipiente educación sexual que hace más de una década se estaba promoviendo para las mujeres. Entonces, vamos siendo muy coherentes y vamos defendiendo la vida de las mujeres, nuestra vida. Hablemos del aborto desde nuestra piel y desde nuestra condición de mujeres. Si pensamos en nosotras, en ellas y en nosotras, el aborto va a ser un asunto más empático, más de dignidad, más de nosotras, nos pertenece. Muchas gracias, Giovanna. Y continuamos con Luisa. Bueno, hola. Estoy teniendo un poquito de fallas con mi audio. Yo creo que hay como el espíritu de algún panista por ahí interviniendo. Ahorita que escucho a Giovanna y bueno, también a Areli, me siento como muy familiarizada con lo que mencionan. Yo también crecí y bueno, continúo aquí habitando en un estado muy conservador que también, si bien tiene unas características muy particulares por el hecho de ser frontera, por la extensión territorial, por la situación de violencia social, de narcotráfico y otras que nos vienen atravesando desde hace bastantes años, pues todo esto se suma, ¿no? A las diferentes violencias que vivimos las mujeres, porque finalmente también prohibir el aborto es una forma de violencia hacia nosotras. Pero además, pues también la posición que la iglesia ha ocupado en este estado. Si bien no tenemos tantas iglesias como en otros, como por ejemplo Puebla, Guanajuato, que estoy impresionada de cuántas iglesias hay en cada esquina, pues aquí con las que tenemos son suficientes, ¿no? Y están inmiscuidos en el poder. Ahorita voy a retomar eso, sumando a lo que ya decían mis compañeras, pero ahorita que nos preguntabas, Mar, sobre cuál fue como nuestro primer encuentro con el tema del aborto, yo recuerdo que fue con una amiga cuando teníamos alrededor de 20, 21 años, que ella pues estaba embarazada y estaba súper segura de que no quería continuar con el embarazo. Y yo la acompañé en el proceso de buscar pastillas, la toma de decisión siempre estuvo muy claro, ¿no? Pero el buscar las pastillas de forma en internet, así buscando literal cómo conseguir pastillas para abortar o cómo abortar y demás, porque en aquel entonces les estoy hablando que fue alrededor del 2000, ay, no sé, soy muy mala para matemáticas, pero digamos que fue como alrededor del 2005, 2004 por ahí. En mi estado el aborto todavía no salía del closet. Si bien se sigue viviendo dentro del secreto, y como en las penumbras de los discursos y demás, en aquel entonces era muchísimo peor, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo la acompañé, fuimos a un lugar público, fue un hombre quien nos entregó las pastillas, bueno, en fin, ese fue mi primer encuentro con el aborto, ¿no? Y en ese momento yo no me definía como feminista. A pesar de que sí coincidía con la ideología, no me autonombraba o no me reconocía como tal.
Pero recuerdo que en aquel momento para mí fue terrible encontrarme en esa situación, no como amiga, sino al verla a ella, ¿no? Y que yo pues no podía hacer más que estar al pendiente de si le sucedía algo, pero las dos no sabíamos absolutamente de nada de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Confiamos como ciegamente en las pastillas que ese hombre le entregó, y ya, ¿no? Entonces, para mí fue como muy desolador ver cómo ella tuvo que enfrentar esto de alguna forma en el secretismo, en la clandestinidad y sintiéndose sola, porque realmente yo fui la única amiga que la acompañó. Entonces, me imagino, por lo que comentaba, pues que fue sumamente duro para ella, ¿no? Entonces, desde aquel momento, aunque yo no me asumía como feminista o activista, tuve que plantearme eso, ¿no? ¿Cuál iba a ser como mi posición en este tema y de qué lado iba a estar, ¿no? Si de maternidades elegidas o de una maternidad forzada, ¿no? Y de otras personas que estaban decidiendo sobre nuestro plan de vida y nuestro cuerpo. Y sobre todo, entró como en un momento en el que yo me estaba formando como psicóloga, como yo siempre he visto mi profesión como una forma de ser agente de cambio, ¿no? Entonces, pues me movió muchas cosas, ¿no? A partir de eso, de forma personal se fueron moviendo más cosas que fueron como jugando con mi quehacer profesional, etcétera. Ya después, cuando me empiezo a acercar a más movimientos feministas, que ocurre algo muy, muy simpático en Chihuahua, porque cuando yo era adolescente o yo era joven, no había como la fuerza, la colectividad feminista que hay ahora en el estado y en el país, ¿no? Que vemos incluso aquí en Chihuahua hay hasta una colectiva de niñas feministas, ¿no? Que me parece maravilloso. Yo ya quisiera yo a los 12 años haberme nombrado feminista, ¿no? Este, pero a lo que voy es que como que en ese inter, las de mi generación quedamos como que en la nada, ¿no? Porque estaban grupos de feministas, pero de mujeres ya más adultas, que bien tenían en su agenda otro tipo de luchas que no estaban marcado el aborto. No estaba fuera, pero no era como lo prioritario, porque lo prioritario en ese momento era el contexto de otras violencias que las mujeres vivíamos en el Estado, vivimos todavía, como la desaparición, como los feminicidios, la violencia de género dentro de los hogares, violencia sexual a niñas, adolescentes, etcétera, ¿no? Que lamentablemente seguimos como ocupando los primeros nada honrosos lugares en esto, ¿no? Entonces ya es cuando yo me empiezo a formar como feminista y acercarme a estos movimientos que ya ahora sí el aborto está como más entredicho, ¿no? Más así, ¿no? Bueno, ese es como mi acercamiento y bueno, en los últimos 4 años, gracias al trabajo que tengo, pues me enfrento otra vez como a esta encrucijada y estos planteamientos personales y profesionales sobre cuál es mi postura y cuál va a ser como mi función o qué voy a hacer con base a la función que tengo al ser una servidora pública y sobre todo el tema de derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes. Entonces, también desde ahí, pues ya lo he hecho no solamente como una parte de mi vida personal, sino también profesional, ¿no? Más la militancia, que ahorita pues estoy a través de Marea Verde, Chihuahua. Y sumando a la cuestión del panorama nacional, bueno, creo que sí hay como generalidades, igual y Arely y Giovanna, no sé qué piensen ustedes. Eh, Afortunadamente creo que también a nivel nacional es un tema que ha salido del closet, gracias al posicionamiento de ciertas servidoras públicas, como del Instituto Nacional de las Mujeres, como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación, evidentemente, y otras personas, otras mujeres que ocupan puestos en el Congreso, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo como esta ambivalencia de que realmente no hay un posicionamiento claro en el sentido, por ejemplo, del presidente, ¿no? Que yo recuerdo como en una mañanera dice, este tema ahorita no es prioritario. Entonces, ¿cómo desde ahí nos está descalificando o como dicen ahora, nos está cancelando, ¿no? De que este tema de la justicia reproductiva no es un tema para él, ¿no? Entonces es como medio confuso, sin embargo, creo que el hecho de contar con estas mujeres en estas posiciones de poder, finalmente sí está abonando a que incluso sea un tema que esté debatiéndose y que se esté poniendo incluso en las mañaneras, ¿no? Porque antes a lo mejor ni siquiera se contemplaba o se preguntaba.
si bien creo que, ay, ya voy, si bien creo que cada estado tiene como sus características particulares, algo que es muy interesante y que me encanta que aquí estemos tres mujeres de diferentes estados, es que el tema del aborto ha estado muy centralizado, ¿no? Y las luchas siempre van a ser distintas y totalmente válidas, porque cada estado tiene sus características, tiene sus luchas y tiene su forma de, vaya, de militar o de operar, ¿no? Entonces, creo que también eso es algo a lo que tenemos que ir transitando y me encanta que, porque ahorita lo mencionó Areli, a partir del encuentro Nuevo León se crea una red de estados del norte que somos las aborteñas, porque consideramos que en los estados del norte también tenemos características muy particulares a las del centro o el sur del país. Entonces, ahí es donde también tenemos que transitar, que no sea nada más una lucha centralizada y enfocada en la Ciudad de México, por ejemplo, ahora Oaxaca, que también se suma, sino que se reconozcan todas las luchas y que vayamos caminando como en paralelo, pero vaya, no cada quien por su rumbo, ¿no? Sino como en alguna armonía, pues. Ya está. Muchas gracias, Luisa. Voy a intentar omitir mis comentarios para que ustedes aprovechen todo el tiempo. Y bueno, las invitamos a quienes nos están viendo que dejen sus preguntas para estas tres maravillosas mujeres. Les planteo el segundo eje. ¿Podrían compartirnos un poco más sobre su contexto, sobre el contexto de su entidad? ¿Qué movimientos u organizaciones han impulsado el tema del aborto? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué perspectiva? Que si se ha logrado algo o no. Y bueno, esta vez me gustaría que pudiéramos empezar con Giovanna. Gracias, Mar. Bueno, recuperando el contexto nacional para llegar al contexto de mi estado, comentarles que yo creo que en términos generales, para un país tan conservador, tan religioso y que tiene de repente, como diría Mafalda, ¿no? Tanta moral que luego la tiene doble, el concepto del aborto ha sido problematizado por algunos grupos. Decir, por ejemplo, que creo que aquí viene bien la frase, México es un país donde la ley escrita es la última que se cumple y donde lo que se ha logrado avanzar, yo sí le daría todo el mérito a las organizaciones de la sociedad civil. Creo que le debemos mucho a las compañeras que han puesto el cuerpo, el tiempo, el entusiasmo, las capacidades de sociedad civil. Esto no es un triunfo ni de un gobierno, ni de un partido político, ni de muchos partidos políticos. Creo que ha sido lo que se ha podido construir, lo que se ha podido hacer visible, lo que se ha podido proponer en las leyes desde antes de la norma 046 hasta lo que ocurrió en la Ciudad de México y que hoy cada estado tiene sus propias luchas locales, tiene como origen el entusiasmo, la fuerza y el conocimiento, porque el entusiasmo sin conocimiento se queda en buena intención, de muchas mujeres, de los movimientos de las mujeres. Me parece que un texto que vale la pena poner en la mesa es la historia que narra, por ejemplo, Marta Lamas sobre su visión de la despenalización del aborto, ¿no? Y donde lo señala. Este es mi testimonio, pero hay una serie de nombres de muchas mujeres, Malu Micher, la propia Rosario Robles, la propia Regina Tamés y algunas muchas otras mujeres que han logrado no a fuerza de buenos términos, creo que han sido bastante creativas nuestras compañeras. Hemos pasado desde tomar las calles hasta tocar la puerta, hasta tumbarlas, para lograr que en la ley se reflejen una serie de derechos, ¿no? Específicamente lo que ocurrió en la Ciudad de México, y que sí creo que esa centralización de alguna manera favoreció sacudir al resto de los estados, ¿no? Aunque también recordemos que cuando se sacude la Ciudad de México, antes Distrito Federal, pues más de un estado, más bien lo que buscó fue cerrar la puerta y decir, caramba, ahí vienen las mujeres y van a buscar reformar las constituciones locales, y vimos lo que intentó ocurrir en Guanajuato. Nunca ha sido fácil el tema del aborto en México, en pocas palabras. Nunca ha sido fácil, y lo que se ha logrado tiene que ver con las mujeres que han venido caminando atrás y al lado de nosotras, y de ahí lo valioso que las que estamos hoy debatiendo sigamos en el tema, porque no hay conquistas completas.
si queremos que estas niñas a las que hace referencia Luisa Fernanda se puedan ocupar de otras batallas, porque me encantaría decirles que la única batalla que tenemos pendiente en la agenda de los derechos humanos de las mujeres es el aborto. La realidad es que es una de las batallas que atraviesa la mayoría de nuestros derechos. De ahí que sea fundamental cuando hablamos las feministas de aborto, ¿no? Es decir, no podemos hablar de una serie de derechos si no logramos hablar del aborto. Es más, no podríamos entrar en esas negociaciones con los grupos conservadores de que elija nuestra agenda. Pero la realidad es que el aborto ocupa nuestro tiempo y nuestra energía. Y hoy por hoy tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad generacional e ideológica y de convicciones, porque nos faltan muchas. ¿Qué ha pasado en Guanajuato después de este escenario, pues más que optimista, retador en México, ¿no? Aquí no se trata de que nos deprimamos, pero tampoco de que echemos las campanas al vuelo. Es terrible tener ciudadanías diferenciadas. Es que es terrible. Qué bueno que nuestras compañeras de la Ciudad de México puedan acceder a una clínica, pero qué terrible es que una compañera en Guanajuato tenga que pagar 8,000, 10,000 pesos por ir por unas pastillas con un doctor, con una doctora que se las dará en la mano, ella se parará como pueda y probablemente pueda desangrarse en su casa y si tiene suerte llegar a un hospital donde será criminalizada. Habemos ciudadanas de primera, de segundas y de terceras. México tiene muchos Méxicos y las desigualdades de las mujeres se reproducen mucho a través del ejercicio de derechos. ¿Qué ha pasado en Guanajuato? El contexto de Guanajuato bien podría denominarse, elegí algunos títulos para poder dibujar cómo es Guanajuato. Guanajuato bien podría llamarse el castigo de la maternidad, la criminalización de las mujeres, la maternidad obligatoria, o bien el Estado como tutelador de las decisiones reproductivas de las mujeres. Este es Guanajuato. Yo invito a mis compañeras a que busquen en Google aborto en Guanajuato. Y las primeras 10 noticias que les van a aparecer es Congreso archiva iniciativas, Congreso manda congeladoras iniciativas, feministas topan pared con el Congreso. En Guanajuato se criminaliza a las mujeres. Y este contexto va a abarcar al menos los últimos 30 años, y no porque antes no ocurriera, antes ni siquiera se nombraba, que eso era más grave aún. Guanajuato forma parte de los estados, como lo mencioné en mi primera intervención, con mayores restricciones, casi junto con Querétaro. Estamos más cerca de Cristo Rey que de la ciencia. Ya con eso les anunció todo. Y bien lo decía la compañera, tenemos más iglesias que bibliotecas. Ese también es otro gran tema. Guanajuato forma parte de las constituciones locales que protegen la vida desde la concepción. Aquí hay una trampa normativa muy fuerte para cerrar cualquier posibilidad de discusión. Decirles que hay algunos antecedentes, espero no ser injusta en omitir y seré muy general para poder abarcar al mayor número de compañeras, pero las organizaciones feministas en Guanajuato desde los 90 han dado batallas importantes, primero para lograr bloquear e interrumpir estas modificaciones a la Constitución para proteger la vida desde el nacimiento. No ha sido fácil y no han sido batallas completamente ganadas. Ponerles como contexto que en Guanajuato el PAN gobierna desde 1994, es la joya de la corona, el estado de Guanajuato, que tiene el PAN. 1994, imaginen ustedes, tengo compañeras que el único sistema de gobierno que conocen es el panista, que han crecido, que estoy hablando de las chavas, justo de estas chavas que hoy están tomando las calles y que se están sumando a todas estas colectivas feministas y que están haciendo un trabajo extraordinario. Hablo de mis compañeras de Barrio Feminista de León, hablo de mis compañeras de la colectiva feministas de Guanajuato, hablo de mis compañeras de Acámbaro, de León, de Irapuato. No es fortuito, ellas son hijas de este sistema conservador, hablo de la temporalidad, y están tomando las calles en una legítima protesta, porque están viéndose severamente castigadas, un castigo que mi generación y otras generaciones, muy probablemente en mayorías, normalizamos. Ellas no, ellas traen la indignación a flor de piel. Son las organizaciones feministas quienes van a empezar a visibilizar estos temas. Vamos a ver que incluso hay algunas mujeres militantes en partidos políticos. Hace rato mencionaba a Malú Micher, podría hablar también de Beatriz Manrique, podría hablar de algunas otras compañeras de diferentes partidos políticos. No hablo de los partidos políticos, porque en términos generales el PAN no ha tenido una oposición para hacerle frente
a su avasallamiento. Hablo de mujeres que se han rebelado a las reglas de su partido, actoras que pueden ser 4 o 5, que tenemos registrada. En términos generales, en Guanajuato, ni el PRI ni ningún otro partido ha sabido ser oposición. Bueno, entonces, ¿cuál es el contexto en Guanajuato? Mujeres criminalizadas, encarceladas, mujeres que hoy nuestra legislatura incluso castiga al servicio de salud que propone ayuda, a las que acompañamos a las mujeres, también estamos en riesgo de ser criminalizadas. Les doy un dato apenas en cumplimiento a la norma 046, que ha sido un andar y andar y andar de hacer efectivo. A mí me correspondió ser asesora en el Congreso cuando se discutían las disposiciones reglamentarias para hacer efectivo el derecho de las mujeres, para que una vez que con su dicho probado pudieran señalar fui violada, pudieran acceder a este beneficio. Escuchábamos argumentos tales como las mujeres que se violan no se embarazan, ¿no? Apenas del 2017 a la fecha, apenas 14 mujeres han podido acceder al servicio de la interrupción de un embarazo en el supuesto de la violación, que realmente es el único que tenemos permitido, ¿no? Este número de mujeres no tiene sentido cuando lo comparamos con los datos que nos da Gire. Las mujeres de Guanajuato, ojo, las que tienen información, las que tienen una red de apoyo, las que pueden hacerlo, vamos a la Ciudad de México. La gran mayoría siguen muriendo en la clandestinidad y difícilmente serán nombradas en cualquier cifra. Muchas gracias, Giovanna. Arely, ¿podrías ponernos más en el contexto de lo que pasa en Baja California Sur? ¿Qué movimientos u organizaciones han impulsado el tema del aborto? ¿Desde cuándo y desde qué perspectiva? Sí, Mar, yo creo que es bien importante rescatar algo que bien dice Giovanna hace unos momentos, y es este reconocimiento a que no somos ni las primeras ni las últimas, ojalá, ¿no? Y entonces esto es el que nosotras estemos en este momento resistiendo y contribuyendo con nuestro esfuerzo y nuestra disposición a esta lucha, ¿no?, por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y específicamente este derecho a la maternidad deseada, no forzada, ¿no?, a poder interrumpir una gestación, pues es algo que se ha luchado en los diferentes estados de la República Mexicana, no hace un año o dos, sino es un asunto de décadas, ¿no? Específicamente, para no hacerlo tan general, en Baja California Sur, la organización, que por cierto, bien también dijo, ¿no, Giovanna? No es un asunto que se le deba a los partidos políticos o a las instituciones de gobierno, ¿no?, sino a la organización de la ciudadanía, pues es acá una lucha que ha venido llevando a cabo desde hace 25 años, específicamente en La Paz, Baja California Sur, que es Centro Mujeres. Centro Mujeres es una organización que se ha encargado de promover los derechos sexuales y reproductivos, y además puesto mucho el acento en la incidencia, ¿no?, en los cambios en las políticas. ¿Por qué? Bueno, porque en Baja California Sur ocurren una serie de problemáticas que subyacen del hecho, por un lado, de que el aborto es una práctica sumamente estigmatizada, ¿no? En un nivel sociocultural es un gran estigma, y además, como en casi todos los estados de la República Mexicana, pues está tipificado como delito dentro del Código Penal, ¿no? Es importante aquí considerar que en Baja California Sur hay 4 excluyentes de responsabilidad específica a cuando un aborto sucede, ¿no? La primera es cuando el embarazo es producto de una violación sexual o inseminación artificial no consentida. La segunda, cuando el producto presenta algunos males genéticos o congénitos. La tercera, cuando el embarazo pone en peligro de muerte la vida de la madre o de la mujer embarazada. Y la cuarta, cuando el aborto es resultado de una conducta imprudente, ¿no? Estas son las 4 excluyentes de responsabilidad en Baja California Sur.
A mí me parece importante destacar, por ejemplo, que las últimas propuestas que había en materia de aborto en las organizaciones de mujeres, antes de que tuviéramos justo el año pasado, pues una suerte de contraataque por parte del conservadurismo sudcaliforniano de acá, era justo a introducir una nueva causal, ¿no? Era lo que traíamos en la cabeza, la idea que traíamos en la cabeza. De hecho, yo creo que te lo llegué a comentar a ti en estas fechas el año pasado, introducir la causal de no tener las condiciones materiales, ¿no? Por pobreza o marginación o condiciones de marginación, y que esta fuera una excluyente de responsabilidad a la hora de decidir interrumpir un embarazo. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó acá en Baja California Sur? Pues que a partir del año pasado específicamente hubo un contraataque por parte de los conservaduristas sudcalifornianos, muchos de ellos representados en la Cámara, en el Honorable Congreso de la Unión, y entonces contraatacan a través de una iniciativa de ley donde buscan proteger la vida desde la concepción. Acá todavía eso no pasa, ¿no? Estamos resistiendo a que suceda, y estamos resistiendo por parte de varias organizaciones, ¿no? Identificadas, por lo menos somos 4 entre 2 organizaciones que específicamente acompañan y otras 2 organizaciones feministas que acompañan también en algunas luchas feministas que no necesariamente, como dijo Luisa, tienen el centro en el tema del aborto, sino que tienen el centro en temas feministas y obviamente acogen, ¿no?, el tema del aborto, pero quienes estamos así muy, muy en el centro, que lo tenemos como prioridad en la agenda, estamos conscientes de que el trabajo es arduo, porque acá, a diferencia de Guanajuato, bueno, han habido gobiernos de izquierda o de derecha, y sin embargo la postura pues no ha diferido mucho. Esto de decirles de izquierda o de derecha parece más bien un mote, más que una postura política real. Y entonces, decía hace rato, ¿no?, el espíritu de algún panista, pues aquí hay muchos espíritus de muchos panistas, y pues se manifiestan de diferentes maneras, ¿no? No pasó la reforma que querían introducir al Código Penal, a la modificación de ley, donde querían proteger la vida desde la concepción, pero no han parado, ¿no? También se comentaba hace rato, existe un fuerte estigma, aunque todavía no está penalizado en Baja California Sur, y estamos en lucha justo para que no suceda. Por ejemplo, esto de la atenuante de que cuando la madre corre peligro de muerte, ¿no? O sea, está en la ley como una excluyente de responsabilidad específica. Sin embargo, a la hora de las prácticas, vemos que no se respeta, ¿no? Vemos que no se respeta la ejecución de la NOM 046, los médicos, las enfermeras, el personal de salud se niegan a prestar la atención médica mínima necesaria que requieren las mujeres, a pesar de que llegan, ¿no?, al centro de salud indicando que fueron abusadas, que fueron violadas, ¿no? Y la NOM además incluye una serie de atenciones que van enfocadas, ¿no?, a la interrupción de un posible embarazo, a la atención con retrovirales en caso de poder haber adquirido una enfermedad de inmunodeficiencia, ¿no? Y entonces se omite la norma, ¿no? O sea, lo que encontramos es que a pesar de que hay en la ley ya una cristalización producto de las luchas, en este caso específico de los movimientos de feministas, de mujeres que han empujado aquí en Baja California Sur, específicamente de Centro Mujeres, que tiene 25 años en pie de lucha, ¿no?, respecto a que se avance en materia de derechos sexuales y reproductivos, ¿no?, que trabajan con migrantes, que trabajan con adolescentes, que trabajan con niñas, que trabajan con, con mujeres en situaciones de marginación económica, social, etcétera, etcétera.
Claro, eso ya está avanzado, incluso se ve reflejado en el Código Penal y en las leyes del Estado, y en que no se ha permitido que esta iniciativa, que esta modificación a la ley se lleve a cabo. Sin embargo, es una lucha constante, ¿no? Es estar en pie de lucha, y es muy afortunado el hecho de que al surgir nuevas aliadas, ¿no? En el caso de la red Tú Decides BCS, que es una red de acompañantes, pues en el caso de otras redes, de otras colectivas que están sumando, pues, ¿no? Que estamos justo en esta alianza común que tenemos con apoyar la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y que además ya nos estamos conectando, ¿no? Como decía Luisa, estamos generando vínculos regionales, estamos haciendo visibles las luchas, estamos conjuntando esfuerzos para poder acompañarnos también entre movimientos, movimientas hermanas, ¿no? Y poder con esto, pues, generar una acción política que favorezca la vida y la salud de las cuerpas en México. Muchas gracias, Arely. Luisa. Bueno, ahorita que escuchaba a Arely, creo que coincidimos como en algunas cosas. También acá somos de los estados que tienen también muchas causales que son legales para interrumpir el embarazo. Sin embargo, pues la existencia de estas leyes no garantizan necesariamente el acceso al aborto, ¿no? Son muy similares a las que planteaba Arely. Las que están en nuestro Código Penal son por violación sexual, como producto de una violación sexual, por una conducta imprudencial de la mujer, cuando está en riesgo la salud de la mujer, de la mujer, no del producto, o sea, no, que, a diferencia de Baja California, que sí tiene que ver con alguna condición del producto, y cuando hay una inseminación artificial no consentida, ¿no? Sin embargo, bueno, pues tal como lo comenta Arely, la situación es que la legalidad aún así no, no se traduce en realmente una realidad, ¿no? Porque vemos que aún así cuando está en este contexto, por ejemplo, una situación de violación sexual, se ponen trabas institucionales en las cuales no se les permite acceder a este derecho que tienen. No existe un equipo objetor de conciencia que pueda llevar a cabo el procedimiento conforme lo determina la norma 046. Se atrasan los procesos para poder, o sea, que esté como dentro del contexto de la legalidad, que son hasta las 12 semanas o 90 días. Y además, en nuestro caso, todavía hay una situación en la que, a pesar de que la norma 046 lo determina de una forma distinta, se requiere una aceptación, por decirle así, por parte de la Fiscalía del Estado, donde permite a la Secretaría de Salud que lleve a cabo la interrupción, ¿sí? Cuando está dentro del contexto de legalidad. Pero como les digo, son trámites burocráticos que no tienen por qué existir, pero estos nos hablan precisamente de las barreras ideológicas que las personas que están enfrente de esas instituciones o que están directamente en la atención a estas mujeres están poniendo, ¿no? Ahorita también lo mencionaba a Giovanna, ¿no? Cuando se hacen como ciertos movimientos en otros estados o a nivel nacional, luego hay estados que ponen como una barrera y crean un fuerte, ¿no? Y así es lo que hemos visto que ha estado pasando acá en el estado con grupos neoconservadores que forman parte de alguna religión o de algunos grupos religiosos o varias religiones, porque acá pues no existe una sana distancia entre el Estado laico y entre el Estado y la Iglesia, ¿no? No hay una sana distancia, pues debería de haberlo, pero la realidad no es así. Entonces, hemos visto que se ha hecho un fuerte muy grande por parte de estos grupos en temas que tengan que ver con la diversidad sexogenérica, en temas que tengan que ver con la educación integral en sexualidad, que ahora, por cierto, es una iniciativa que ya está en el Congreso y que han estado apoyando, ¿no? Que aparte también han estado haciendo un frente hacia ciertas propuestas que se han hecho, por ejemplo, en la Ciudad de México
con el temor de que aquí también se empiecen a realizar, o cuando hay algún posicionamiento por parte, por ejemplo, de la Secretaría de Gobernación o alguna otra situación que se mueva a nivel nacional, aquí inmediatamente arman su barrera, hacen sus caravanas, que es lo que está de moda ahora por acá, no sé si en sus estados también, pero acá sí. Entonces, ya es como una agenda que trae este mismo grupo, ¿no? Porque somos quienes vemos que están en las marchas en contra del matrimonio igualitario, en las marchas que están en contra de las marchas feministas, que están en contra de que están a favor del PIN parental. Entonces, siempre es como la misma gente, que estas mismas personas forman parte de asociaciones civiles que tienen financiamiento público por parte del DIF, por parte del funcionariado, del empresariado aquí en la ciudad, del estado, perdón. Entonces, vaya, tienen poder de convocatoria, tienen poder económico y aparte tienen alianzas en puestos públicos, ¿no? Algunas de estas personas incluso son asesoras o asesores en el Congreso o en otros cargos importantes, ¿no? Sin embargo, también hay cosas muy esperanzadoras porque en los últimos años sí, todo este tema del aborto y todo este tema de los derechos sexuales y reproductivos de nosotras ha estado en la mesa gracias a las mujeres y gracias a los movimientos feministas, a las colectivas y a las asociaciones civiles que se nombran como tal, ¿no? Y que si no era parte de su agenda, también lo han acobijado, también lo han abrazado y también se ha impulsado, ¿no? Y creo que esto ha favorecido muchísimo a ir abonando a la despenalización social, sobre todo aquí en el Estado, ¿no? Porque también, ¿de qué nos sirve que haya legalidad en relación a los abortos si socialmente no hay una despenalización, ¿sí? Porque aún así aquellas mujeres que abortan, incluso en la forma, dentro de lo legal, pues siguen viviéndolo como algo indebido, siguen sintiendo culpa, siguen viviéndolo en el secretismo, ¿no? Entonces no debería ser así, debería formar parte de nuestras narrativas sobre nuestra reproducción y verlo como algo, como un derecho humano que es, vaya, ¿no? Y esto también reconocería como la diversidad de los abortos y la diversidad de las mujeres que abortamos, porque también algo que hemos observado y creo que es como una, vaya, algo que no nada más está aquí en Chihuahua, sino también en el país, que todavía está mucho el discurso que quienes abortan son las mujeres en situación de pobreza, las mujeres que viven en ciertas colonias o cierto nivel educativo, etcétera. Cuando la realidad es que todas las mujeres podemos y todas podemos abortar. O sea, tenemos que sacar como de la agenda este discurso clasista, porque finalmente todas debemos de tener el derecho a abortar, ¿no? Debemos tener el acceso al derecho a abortar, pues. Entonces, como les decía ahorita, lo que hemos estado haciendo en el Estado es también que se han estado creando como otras colectivas u otros grupos o grupas en otras ciudades que también son importantes. Y eso está muy padre porque también el tema del aborto estaba como nada más en Chihuahua y en Juárez, que son las ciudades más grandes del Estado, pero ya se están sumando ciudades más pequeñas, pero que también están surgiendo estas colectivas, están surgiendo estas propuestas, también se están movilizando, entonces se está creando una sinergia, pero bien, bien bonita, y es como una marea que va avanzando por todo el estado, aunque seamos un estado desértico, hay una marea, ¿no? Es una marea verde, que esto también se impulsa pues de todo la marea que viene en toda América Latina, que creo que permitió como que agarráramos fuerza y nos empujáramos entre todas, ¿no? Entonces creo que, bueno, aparte, comentaba yo con mis compañeras que acompañan abortos, también la estigmatización y criminalización que hay incluso en los contextos cercanos a estas mujeres, ¿no? Como incluso hay farmacias en misoprostol cuando van mujeres a comprarlo, cuando no tendrían por qué hacerlo, pero desde ahí está esta estigmatización o criminalización a las mujeres, ¿no? Bueno, el contexto médico que ya está, que creo que ocurre en muchos más estados, a pesar de que la norma 046 dice lo contrario. Y pues nada, creo que también algo que ha favorecido mucho todo este movimiento feminista que ha cobrado mucha fuerza en el Estado es que estos temas también se estén posicionando desde edades más tempranas
desde mujeres e incluso hombres más jóvenes, ¿sí? Porque esto va abonando también como a, a otras generaciones que vienen pensando de formas distintas o se vienen cuestionando de maneras distintas y que también tienen formas diferentes y súper válidas de exigir sus derechos, ¿no? Por eso les mencionaba como esta colectiva de niñas que se llama Niñas en Resistencia, que a mí me encanta, porque si bien no tendrían por qué estar exigiendo estos derechos, nos corresponde a nosotras otorgárselos, bueno, exigirlos, y al Estado otorgárselos, me parece como maravilloso que tengan este acceso a la información y que ya desde estas edades se empiezan a cuestionar, ¿no? El año pasado hicimos, que ahorita creo que viene el siguiente eje, por parte de Marea creamos lo que es el Morras Fest, que fue precisamente para el 28 de septiembre, que hicimos un festival en el centro de la ciudad, ahí cerquita de Catedral, el sábado por la tarde, en donde tuvimos un festival de música, de poesía, de baile, de venta, etcétera, donde intentamos llevar el mensaje del aborto, de la salud reproductiva, como algo normal, como algo natural y como un derecho humano que tenemos, ¿no? Entonces, es a lo que le estamos apostando, porque la legalidad, pues, no significa que realmente haya acceso y que no haya despenalización social, ¿no? Y que va de la mano, porque ¿qué va a pasar si en algún momento en el Estado es legal o se deja despenalizar legalmente, ¿no? Pero socialmente sigue este estigma y sigue este peso, sigue esta criminalización hacia las mujeres, pues tendríamos que ir a la par, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo. Realmente es muy complejo porque estos grupos conservadores pues tienen mucho peso y tienen mucho dinero y tienen mucho acceso a medios de comunicación, a periódicos, a escuelas, a tecnologías de la información. Entonces, de alguna forma, pues estamos en desventaja en ese lado, ¿no? Porque aunque digan que a nosotras las abortistas nos dan un salario mensual y ganamos en dólares, pues no es cierto. Al menos en mi cuenta de banco no se ha depositado nada. A diferencia de ellos, ¿no? Que incluso tienen recurso público. Muchas gracias, Luisa. Antes de pasar al siguiente eje, me gustaría leerles algunos de los comentarios. Bueno, dice Gabriela Jacobo, saludos, Lick Giovanna. Ana Laura Cortés también les manda saludos. María Sónica dice, así como en Guanajuato, en microespacios de la ciudad también sigue existiendo el tabú del aborto. Milena Ochoa te manda muchos saludos. Areli, Grisel, mucha fuerza. Giovanna, Tatiana Sánchez, Itzel de Chihuahua. Fanny dice, la gran pregunta es ¿para qué se penaliza sobre el cuerpo de las mujeres? Por eso la gran lucha es sobre la despenalización. No es aborto, sí o no, es criminalización de las mujeres más desfavorecidas o no. Y dice Fanny, y recuerdo una vieja ley que era más criminalizado matar una vaca que violar una mujer. Saludos, Hueste Cinda, Areli, Tim Areli, Sof García, qué honor que Luis Esparza esté con tanta lucidez y que represente a Chihuahua en este proceso de la defensa del Estado laico. Pues sí, la maravillosa fuerza de la organización social, de la sociedad civil organizada en Chihuahua y creo que en todos los estados de la República. Y dice Fanny, me encanta este planteamiento de despenalización social, súper importante romper el discurso, sin olvidar que la mayoría que paga con su vida y con cárcel suelen ser las mujeres más desfavorecidas, no porque todas abortamos, sino porque el clasismo incluso se ve en estos temas. Y dice Sof García, gracias por visibilizar la resistencia y fuerza que han logrado las organizaciones de la sociedad civil. Son ellas quienes han detonado los verdaderos avances en derechos sexuales y reproductivos en Chihuahua. Les presento el tercer eje, que creo que algunas de sus participaciones ya más o menos visibilizaron este aspecto de los retos a los que se han enfrentado las colectivas, redes u organizaciones, y también qué acciones se han llevado a cabo como acciones muy puntuales o cuáles son las próximas acciones. Entonces, si les parece, podemos juntar quizá también el eje 3 y 4, que el 4 pues es hablar un poco sobre el 28 de septiembre, que es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Si hay alguna actividad programada que ustedes conozcan por parte de su red, de su colectiva, de algunas organizaciones cercanas,
y qué postura tienen ustedes frente a este día. Empezamos con Giovanna. Yo creo que tenemos el gran reto de seguir abonando a quitarle el contenido moral al debate de los abortos. Y yo creo que en esta intervención sí me gustaría matizar los abortos en plural. Y digo los abortos en plural porque ya basta de que dejemos de pensar que esto solamente ocurre en algunos escenarios, ¿no? Estas opiniones reiteradas, incluso desde las voces más conservadoras a las que se asumen no tan conservadoras y dicen sí, pero solamente cuando se trate de violación. Creo que tenemos que aprender a hablar de los abortos como de las mujeres en plural. Hay muchas condiciones, hay muchas posibilidades y como bien refieren nuestras compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir, cualquiera que fuera la causa es válida, ¿no? Porque creo que también seguir reproduciendo el singular nos restringe o condiciona a lo que está en los códigos penales. Por ejemplo, en el estado de Guanajuato es uno de los estados cuyas causales son las menos para hablar de aborto, porque se asume que solamente el debate se centraría en las mujeres que han sido violadas y no en aquellas mujeres que en su legítimo derecho dicen en este momento no tengo las condiciones ni económicas, ni emocionales, ni físicas, ni de seguridad para tener un hijo. En aquellas mujeres que tienen que decidir esto ante las ausencias de las parejas que buscarán otro tipo de decisiones, pero que al final, lo decía la compañera, vámonos al fondo del debate. ¿Por qué sobre el cuerpo de las mujeres? Bueno, esto nos remite a la posición de un Estado que se apropia de los cuerpos, de las voluntades, de las dignidades de las mujeres. Yo creo que si lo viéramos así las compañeras, todas, estoy segura que no habría una sola que nos indignara con el tema. Creo que tenemos que seguir socializando con mayor flexibilidad, mayor creatividad e incluso descolocándonos de nuestros discursos habituales para lograr llegar a más compañeras, porque se vale, y les hablo desde mi condición de guanajuatense. No siempre me fue comprensible el tema del aborto, no como ahora. Como mi camino hacia los feminismos y hacia el acceso a estas posibilidades de conocer a otras mujeres, de escuchar otras posturas, fue un camino y ha sido un camino desde los privilegios a los que he podido tener acceso. Y dejar de conflictuarnos con las compañeras que hoy no han tenido estas posibilidades de poder interiorizar, no desde el saco, sino desde la piel, lo que está ocurriendo con los abortos. Sí creo que tenemos este reto para el siguiente 28 de agosto y para los siguientes, de septiembre, perdón, y para los siguientes 28 de septiembre. Necesitamos integrar al mayor número de mujeres a las comprensiones más íntimas de lo que estamos poniendo en la mesa. ¿Por qué es tan relevante que el Estado de forma tan arbitraria, de forma tan violenta, quiere apropiarse del único territorio que nos pertenece a las mujeres, de nuestro cuerpo, y decirles, es que estamos hablando de todas, porque al hablar del aborto, esto nos lleva al terreno de las violencias, también en plural. Tendríamos que hablar de las violencias físicas, emocionales, las obstétricas, de las muertes maternas. En los procesos de acompañamiento que hemos realizado, que he realizado, infinidad de historias de mujeres que dicen, es que un hijo en este momento, en estas circunstancias, nos va a matar en los siguientes años. No tenemos para vivir, no tenemos para comer, y vivir con él es vivir con mucho miedo. Mientras el Estado siga privilegiando el modelo único de familia, y este modelo sea un modelo romántico e idealizado, y no pluralice que hay familias, y que no en todas permea la armonía, el respeto y las condiciones igualitarias, no entenderemos que un embarazo es un gran castigo y que no es un tema de responsabilidad único de las mujeres. Tenemos que ampliar también el debate para decir dónde están ellos y cuáles son sus formas de abortos, ¿no? Y cómo no podemos permitir que el Estado nos gane los debates que estamos poniendo en la mesa desde la ética, desde la norma, desde lo legal, con sus discursos de los conservadores, que yo les diría, sí, muchos panistas y muchas panistas, pero también
muchas compañeras y muchos compañeros de otros partidos que con sus silencios acompañan esas arbitrariedades, que en sociedad civil también acompañan esas arbitrariedades. Y yo creo que las que nos tienen que interesar son las compañeras. Los días 28 de septiembre son días de traer a la memoria a las Paulinas, a las muchas Paulinas que tenemos en nuestro país. Hablo de nuestra compañera de Baja California, esta compañera que estaba dejando la niñez y estaba apenas iniciando la adolescencia, y el Estado y la Iglesia y organizaciones que no son pro vida, son antiderechos, y son organizaciones originadas desde los mayores temores y las mayores ignorancias, la obligaron a ser madre. Este país sigue estando lleno de Paulinas. No aprendimos de la historia, compañeras. En mi estado sigue habiendo niñas madres. Y claro que no van a aparecer en las estadísticas. Son tan invisibles que su condición no da ni siquiera para una estadística. Cuando hablamos de feminicidios, no podemos dejar de lado las violencias sexuales. ¿Cuántas mujeres están teniendo hijos en condiciones de violaciones reiteradas? Por eso es tan peligroso cuando idealizamos también el pasado, ¿no? Qué felices eran nuestras madres y nuestras abuelas con 14, con 20 hijos. ¿Por qué no hablamos de cuántas violaciones hubo? ¿Y por qué no hablamos que a pesar de que desde 1936 ya hubo una compañera y compañeras que nombraban el aborto, lejos, muy lejos de tener las condiciones de visibilidad que hoy, aunque nos parezca poco, mucho hemos logrado como generaciones? Yo creo que son días para seguir tomando las calles, para seguir compartiendo conciencias, para seguir popularizando, problematizando y compartiendo este discurso, sobre todo entre nosotras, compañeras. Yo les diría, nos faltan muchas compañeras, y antes de perder la paciencia o de sentirnos indignadas o agredidas porque están en posiciones distintas a las nuestras, pensemos de dónde venimos y pensemos nuestro propio camino de deconstrucción. Yo también crecí en una sociedad y en una familia donde me dijeron que el aborto era un asesinato. Caray, qué maravilloso fue poder acceder a otras visiones, esta posibilidad de podernos descolocar. ¿Cuántas compañeras nos faltan? Bien lo decían las compañeras que me antecedieron. No es un asunto solamente de pobreza. La pobreza está asociada a una ausencia de oportunidades y de desigualdades. En una sociedad donde tenemos que preocuparnos por el vivir día a día, poca posibilidad hay de problematizar otros temas. Pero para eso estamos las compañeras también, que tenemos que seguir compartiendo y debatiendo desde calles, desde las academias, desde los medios de comunicación, las que acompañamos. Yo creo que las feministas, afortunadamente, como la humedad, hemos ido ganando muchos espacios y algún día tiraremos varias paredes. Como la humedad, esto es despacio, que llevamos prisa, ¿no? Y creo que en este momento traemos una coyuntura muy favorable. Les comento en un minuto, en el periodo del COVID, de mayor crisis de pandemia, si es que podemos hablar de la mayor crisis, porque no sabemos si puede haber otra, en Guanajuato se volvió a discutir el tema de la despenalización. Ya les comenté que en Guanajuato tenemos desde el 94 un gobierno panista, pero también debo matizar que el Congreso ha sido mayoritariamente panista. Se pusieron a debatir el tema de la despenalización en línea, un tema que tenían dos iniciativas guardadas desde hace varios meses, y se les ocurre hacerlos en línea, ¿no? Cuando también sabemos que somos un estado con tantas desigualdades que pensar que todas tenemos luz y que todas tenemos acceso a Internet es no reconocer dónde estamos parados. Fue parte de la estrategia de minimizar y de agotar el tema. Y pues nada, finalmente decidieron que no, ya lo sabíamos, y lo platicamos varias compañeras de varias colectivas. Esto es una victoria moral, porque tendremos que seguir teniendo el tema en la mesa y tenemos que seguir empujando como antes lo hicieron en Ciudad de México y como lo hicieron en Oaxaca. Es que ningún derecho lo hemos obtenido a la primera, ya lo debimos haber aprendido. Y las mujeres, si algo nos ha caracterizado, por algo es uno de los movimientos sociales más sólidos, es que es un tema de perseverancia más que de velocidad. Y los días 28 son días extraordinarios para ejercer ejercicios simbólicos. Llegaremos otra vez al Congreso. Vamos a buscar otra vez llegar al Congreso. No sé si el 28, pero sí que vamos a volver a llegar al Congreso. Vamos a buscar llegar al Congreso. Vamos a seguir haciendo ejercicios participativos con sociedad civil. Tomaremos las calles, tomaremos también algunos monumentos, esos monumentos intocados en una ciudad
patrimonio que no les gusta que toquemos. Pero entonces así la sociedad civil volteará a vernos y dirá, ¿qué significa ese pañuelo verde? Y entonces hablaremos de que se trata de una visión de derechos que tiene que ver contigo, conmigo, con nosotras, con todas las compañeras. Fíjense que hace algunos años, no mucho, me tocó acompañar a una chica a la que en León, con un embarazo de 3, 4 meses, su médico le dijo, tu hijo tiene acrania, es decir, no tiene cráneo. Se lo dijeron después de los 4 meses, es decir, lejos de la posibilidad de acudir a la Ciudad de México en las condiciones que en aquel momento se preveían. Este doctor le dio mucho miedo y quiso intentar ayudarla, pero la realidad es que en ese intentar ayudarla la pudo haber matado. Le dijo, te propongo que vayas a otro estado con este médico te va a inyectar esta sustancia y entonces de regreso tu hijo irá muriendo en el vientre. Cuando llegues a Guanajuato tu hijo ya estará muerto y entonces yo podré sacarlo, porque en Guanajuato eso sí está permitido. Como está en riesgo tu vida porque tienes un producto muerto, ya puedo sacarlo. En aquel momento acudimos con las compañeras de Gire para solicitar el proceso de acompañamiento por ser un caso que ameritaba mucha velocidad, mucha fuerza y muchas redes, y logramos hacer cosas importantes. Las mujeres tenemos que seguirnos organizando. Siendo esta la última participación de las preguntas, yo reitero la gratitud al Círculo Literario de Mujeres. Me parece muy valioso que Mar nos siga convocando, a Luisa, a Areli, porque no puede haber más Paulinas en nuestro país, y las hay. Sigue habiendo niñas madres, sigue habiendo mujeres que no eligen las maternidades. Ver a mujeres embarazadas nos tiene que invitar a la prudencia. No todas lo eligieron. Muchas llevan dolorosos embarazos en silencios. Muchas temen a la estigmatización. Muchas carecen de una red de apoyo. Pensar en una sola organización como aquella que ha acompañado mujeres me parecería injusto. Yo estoy segura que habemos muchas mujeres que hemos acompañado a otras, desde tomarles la mano hasta cooperar para un viaje a la Ciudad de México. Del 2007 al 2019, Gire nos reporta que 441 guanajuatenses fueron a la Ciudad de México a abortar. Estoy segura que hay muchas voluntades de mujeres, económicas, emocionales, físicas. Somos muchas, no todas organizadas, pero sí creo que estas mujeres que han logrado acceder a esta posibilidad han contado con otras. Y el reto es que cada vez seamos más, porque sí, todas abortamos. Este cuerpo no nos exime. Y yo creo que es un discurso del que tendremos que apropiarnos hasta la piel para tener una posibilidad de tener mayor flexibilidad con las compañeras que nos faltan. Muchas gracias, Giovanna. Luisa, vamos a conjuntar los últimos 2 ejes y tienen entre 10 y 12 minutos ya para, digamos, cerrar esto. Sigo yo. Bueno, me dejó la piel chinita Giovanna, ¿eh? La verdad es que coincido con todo lo que ella comenta. Creo que, bueno, primero voy a empezar a hablar sobre lo que se ha hecho acá a través de la asamblea a la que estoy como representando el día de hoy. Eso era una de las preguntas, ¿verdad?, que nos habías comentado. Como bien les decía, le hemos estado apostando mucho a la despenalización social y a la recuperación y toma de espacios públicos, porque también pues no nada más tenemos que recuperar nuestro cuerpo y el poder sobre él, ¿no?, sino también los espacios que también nos pertenecen a las mujeres. Y como parte de esto y de la despenalización social se han creado 2 campañas que estuvieron en el año pasado y el antepasado. Una se llamaba Nombra la 046, que se trató de promocionar y difundir lo que es la norma 046, no nada más lo referente al aborto, porque luego se piensa que la norma 046 nada más habla de aborto y de muchas formas de violencia hacia las mujeres y niñas y niños. Y también eso es importante mencionarlo, ¿no? Que si bien surge y se hace estas modificaciones a través de todas las recomendaciones que se han hecho al Estado mexicano y demás, pues también reconoce otras formas de violencia que nos pueden atravesar a las mujeres. Entonces,
lo que se hizo esta campaña, tanto en redes sociales como en ciertas colonias de la ciudad que identificamos, y donde se hicieron brigadeos de entrega de información, de volantes y con información de instituciones a donde acudir y demás, ¿no? Esta fue la norma, nombra la 046, que también fue una actividad que se realizó con la finalidad también de desestigmatizar esta norma y también reconocerla como una norma que nos puede salvar de muchas formas a las mujeres y que también es parte de otros derechos que tenemos. Luego también el año pasado se hizo, como en secuencia a esta, un brigadeo sobre la norma 047, que es la norma de salud para la atención al grupo etario de 10 a 19 años, que fue muy similar a la 046, nada más que específicamente lo que hablaba la 047 en relación a la salud reproductiva, junto con la difusión y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes. Y este se hizo en planteles educativos como primarias y secundarias. Entonces, eso también fue muy interesante porque aquí tenemos planteles públicos de preparatoria principalmente donde, bueno, los contenidos que se les dan en relación a sexualidad, pues nada que ver, son totalmente antiderechos, están posicionados por una asociación civil de este tipo, neoconservadora, etcétera. Entonces, en una ocasión hasta llamaron a la policía, ¿no? Porque se estaba entregando esta información y demás, pero pues no se estaba haciendo nada ilícito. Es como entregar cualquier tipo de volante fuera de una escuela, ¿no? Entonces, es parte de lo que se ha estado haciendo, informando y demás. También, la verdad es que la Asamblea de Marea Verde, estoy hablando específicamente de las acciones que hemos hecho a través de la Asamblea, como está conformada por mujeres muy diversas, igual ocurre con las profesiones. Entonces, aquellas que tienen la formación o tienen como los recursos o las capacidades para las cuestiones legales, pues también se han aventado exhortos al Congreso del Estado para el cumplimiento de la norma 046, exigencias a la Fiscalía, a la Secretaría de Salud en relación al cumplimiento de esta, a cubrir con el equipo no objetor de conciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la forma en cómo se ha estado haciendo como mucho ruido, porque es lo que queremos, ¿no? O sea, que puedan, como decía Giovanna, o sea, que puedan identificar a qué se refiere esta marea verde, a qué se refiere que cubramos al Pancho Villa con con un pañuelo verde, porque eso hemos hecho, ¿no? Eso hicimos el 8 de marzo, se cubrió una estatua, bueno, así o más patriarcal, Pancho Villa, que bueno, ya se imaginarán cómo se pusieron, porque se cubrió todo en una manta verde, ¿no? Y así fue como arrancamos la marcha por el 8M. Entonces, eso es lo que se ha estado haciendo. Aparte también, pues hemos tenido oportunidad de contar con espacios, con foros aquí donde nos han acompañado GIRE, Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado apostándole en este sentido a través de Marea Verde. Y esto es bien importante, lo que mencionaba Giovanna sobre las niñas que están siendo forzadas a ser madres. Nosotras como Estado, el Estado de Chihuahua, a nivel nacional, en cuanto a tasa de nacimientos, ocupamos el segundo lugar en nacimientos en adolescentes de 10 a 19 años. Ya en números brutos ocupamos el doceavo de adolescentes de 15 a 19 y el 10º lugar en niñas de 10 a 15. Entonces, no es posible que en un contexto en el que es permitido, es legal interrumpir un embarazo en situaciones de violación sexual, tengamos a niñas de 10 años pariendo y forzándolas a ser madres, ¿no? Aparte de que estamos decidiendo sobre sus cuerpos, también estamos poniendo en riesgo sus vidas, ¿no? Porque aparte, en el Código Penal de aquí del Estado está tipificado como violación sexual cualquier acto que se cometa, cópula, si se mantiene cópula con mujeres menores de 14 años. Entonces, entraría inmediatamente como violación sexual, pero todavía sigue este discurso de que fue algo consensuado, de que fue incluso esta idea que me parece terrible y perversa, el pensar que haya niñas de 10 o de 11 años seduciendo a hombres adultos, ¿no? Es terrible, porque también vemos mucho eso de que haya, que son embarazos
por jóvenes a lo mejor de 20, 21 años, pero también de hombres de 30 o mayores embarazando a estas niñas, ¿no? Y se ve como algo normal, como un uso o costumbre, pero pues no, o sea, tenemos que quitarnos de eso, ¿no? Y es esa idea. Y se cree que esto nada más ocurre como en las zonas rurales o en población indígena. No, está en las zonas urbanas, está en las ciudades grandes, como Chihuahua, como Juárez. Es algo que se ve en consulta, es algo que vemos en la calle y no decimos nada, ¿no? Y también el permanecer en silencio, el voltearnos, pues es tomar una postura. Y creo que es uno de los retos también que tenemos como entidad y como país para este 28 de septiembre, que no volteemos la cara hacia el tema de los derechos sexuales y reproductivos, porque hablar de aborto es hablar de justicia, de ciudadanía sexual y es hablar de autonomía sobre nuestros cuerpos. Entonces, no podemos continuar en esta línea en el que el Estado y otras personas sigan decidiendo sobre nosotras. Les debemos muchísimo, más bien nos deben muchísimo y el Estado le debe muchísimo a estas niñas, ¿no? ¿Cómo es posible que haya niñas maternando y pariendo y bajo qué condiciones y en qué contextos, ¿no? Y a mí me parece increíble, ahorita mencionaba lo del PIN parental, de cómo al menos en mi estado y pues en muchos más, cómo esto es posible que esté en el Congreso. Entonces, no quieren hablar de educación integral en sexualidad, quieren hacerlo desde un contexto, desde un marco conservador, tradicional y todavía omitiendo y como con una línea muy judio-cristiana, ¿no? Pero a la vez tampoco quieren hablar de aborto, entonces no sé, o sea, no se puede, o sea, no podemos conciliar en eso, no se puede negociar ni conciliar cuando hablamos de derechos humanos. Y bueno, eso es como lo que yo abonaría. Eh, la importancia también de reconocer como las diferentes luchas y los procesos de todas las mujeres. Esto me parece muy, muy bonito lo que dice Giovanna, ¿no? Ahora en la marcha que tuvimos del 8M para nosotras fue súper chingón, ay, perdón, es súper chingón en el sentido de que hubo muchísimas mujeres que no se asumen como feministas, pero que ahí estuvieron, ¿no? Porque antes éramos como las mismas colectivas, como que las más feministas protestando siempre por lo mismo y demás, ¿no? Y ahora fue como un montón de mujeres de todas las edades y fue muy bonito, ¿no? Entonces fue como, vengan, o sea, no somos esas feminazis como piensan que somos, no estamos en contra de esto, al contrario, estamos de su lado y estamos abonando para una mejor calidad de vida de las mujeres de nuestro estado, porque nos han, bueno, violentado de muchísimas formas y aún así seguimos resistiendo, pero pues seguimos resistiendo desde la colectividad, pero no se trata de que tengamos que resistir, o sea, no tendríamos por qué estar exigiendo algo que para mí me parece tan lógico, que son como los derechos humanos. Luisa, Gracias. todavía te quedan 3 minutos. ¿Quieres comentarnos algo sobre el 28 de septiembre, que fueron los dos ejes que juntamos? Sí, ahora fui más concreta. Bueno, en relación al 28 de septiembre de las acciones que vamos a realizar, pues lamentablemente se nos atravesó el COVID porque teníamos contemplado tener la segunda, el Morras Fest 2.0, que era una continuidad del que tuvimos el año pasado, que fue muy exitoso y tuvo pues mucha asistencia y un impacto muy positivo, pero pues no pudimos, ¿no? Entonces decidimos posponerlo hasta el siguiente año. Eh, la parte de bueno, la situación de la contingencia, pues sí nos orilla a hacer como no hacer tantas cosas públicas o con tanta gente. Entonces, la incidencia que se va a estar haciendo va a ser a través de redes sociales, algunas participaciones en las calles, que no puedo revelar, obviamente, pero es esta misma parte, ¿no? Tomar los espacios públicos como nuestros, a pesar de que les lloren a las paredes y a sus estatuas revolucionarias, que aquí, bueno, están por todos lados. No hay tantas iglesias, pero sí hay estatuas de machos revolucionarios por todos lados. Y bueno, nos vamos a sumar también a las acciones que forman parte de la Alianza Aborteñas, que también forma Arely parte. Entonces, nos vamos a estar sumando, pero pues muchas de estas van a ser a través de redes sociales, que va a ser foros, va a ser el pañolazo, que pues es como ya el clásico, ¿no? Y bueno, pues otras cosas que no puedo decir, pero pues ahí nos pueden ver en Marea Verde
Chihuahua en redes sociales. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a estar atentas. Areli. Sí, bueno, respecto a qué estamos haciendo en particular, ¿no? En la red Tú Decides BCS, bueno, somos un joven, nos acabamos de, pues ya como consolidar como red. Sin embargo, nosotras consideramos que tenemos 4 ejes principales de trabajo, ¿no? Y es lo que tenemos pensado trabajar mínimo todo el siguiente año. Estamos tirándole a un proyecto de 1 año y medio, más o menos. Y estos 4 ejes, pues, son dar continuidad a lo que de hecho ya hemos estado haciendo, ¿no? Porque, pues, no hemos parado. Más bien, particularmente en el caso de la red de acá, nos pasó que en cuanto llegamos del encuentro de Monterrey, llegamos y a los 2, 3 días estaba la iniciativa de ley de los profetos, ¿no? De los antiderechos en el Congreso de la Unión. Entonces, no sé si te acuerdas, pero te voy a decir, amiga, apenas me vengo bajando del avión y ya estoy en el Congreso, ¿no? Metida. Entonces, en realidad, específicamente con esta red, con Tú Decides, apenas justo en estas semanas nos hemos estado dando a la tarea ya de asentar y de consolidar un plan de acción mucho más estructurado, aunque no hemos dejado de estar interviniendo desde el momento mismo en que nos comprometimos, ¿no? En esta lucha política, en esta lucha ética, en esta lucha social, porque como bien ha dicho Giovanna, esto atraviesa, ¿no? Los cuerpos y las vidas y las voluntades y las decisiones de todos, ¿no? De todas las mujeres, de todas las personas que conformamos este tejido social, ¿no? Entonces, estos 4 ejes son, primero, los acompañamientos. Nosotras tenemos manera de que se nos contacte, ¿no? Nos comunicamos, aparte del de boca en boca, tenemos por ahí una página que se llama Tú Decides BCS. También quienes las múltiples luchas, las múltiples organizaciones en Baja California Sur que en aquel momento, en el año pasado, se unieron a la lucha de que no se protegiera la vida desde la concepción, que fueron más de una docena de organizaciones. Estamos en la página Marea Verde BCS. Esta es una página más grande, pero también a través de esa página de Marea Verde BCS pueden escribir y ahí se toman se va distribuyendo, pues, ¿no? Es en general Marea Verde BCS, pero de manera particular Tú Decides BCS, ¿no? Que sería nuestra línea a través de Facebook, donde nos pueden contactar, nos pueden encontrar. Próximamente vamos a tener más canales de comunicación que vamos a dar a conocer en nuestra página de Facebook. Y los acompañamientos, bueno, los hemos comenzado a llevar a cabo desde hace 1 año, más de 1 año, bueno, un poquito más de 1 año nosotras, las chicas de la red. Y ahora con la situación de COVID, hablando de los tiempos de COVID, la verdad es que se ha intensificado, ¿no? Y esto, para quien no lo tenga claro, pues es una prueba contundente de que el peligro, lamentablemente y muchas veces, está de las puertas de la casa para adentro. O sea, es increíble cómo tan solo en Baja California Sur, les hablo de una encuesta de 2017 de la ENADIT, de la encuesta nacional sobre la dinámica demográfica, de los más de 2,000, que fueron 2,053 partos atendidos de adolescentes, 54 de ellos fueron de niñas entre 10 y 14 años, ¿no? Y entonces es un número muy, muy, muy alejado de la realidad no registrada en las encuestas. Nosotras lo sabemos, ¿no? Sabemos la situación, quienes conocen Baja California Sur saben también, y quienes no les platicamos que hay una gran concentración en los 2 municipios del sur, una gran concentración poblacional, pero fuera de esa concentración poblacional al sur del estado, tenemos muchas zonas geográficamente aisladas. Y entonces poblaciones que son donde suceden estos mecanismos de perpetuación
¿no? De las violencias, y además se consolidan ahí, se conservan. No hay manera de acceder sencilla, ¿no? Muchas de estas mujeres que están en estas zonas alejadas, invisibles, ¿no? Oprimidas, invisibles, si seguimos esta lógica, esta línea del centro, ¿no? De siempre la capital, de siempre, que es una línea, por cierto, que en Aborteñas, como esta Alianza Conjunta del Norte, estamos tratando de abolir, ¿no? De agarrar y decir, es que en cada región, en cada estado tenemos estos elementos comunes, estos elementos diversos, pero debemos apoyarnos y visibilizarnos en todas estas luchas, ¿no? Con sus elementos comunes y con sus colores específicos. Entonces, está este asunto del acompañamiento. Nosotras también estamos llevando a cabo en Tú Decides BCS una campaña digital en doble sentido. ¿Por qué digo en doble sentido? ¿En qué consiste? Bueno, por un lado, también compartimos con Luisa y Marea Verde el hecho de que la desestigmatización social es indispensable y urgente. O sea, en la medida en que nosotras podamos sensibilizar, visibilizar, ¿no? Transformar la manera en que nos percibimos y somos percibidas en estas vivencias, en esa medida nosotras podemos garantizarnos y garantizarles a las porvenir una mayor y de calidad cantidad de vida, ¿no? O sea, más vida, mejor vida, ¿no? La posibilidad de vivir en diversidad, de vivir en armonía, de vivir en autonomía y en decisión. Entonces, por un lado tenemos esta necesidad y esta meta y estar trabajando constantemente en campaña de desestigmatización social y al mismo tiempo con información, con acompañamiento, promover el reconocimiento de la propia autonomía, del autocuidado, de la apropiación de nuestro propio cuerpo y nuestra propia voluntad, porque desde nuestra experiencia particular como red nos hemos dado cuenta, sobre todo que este asunto de la autonomía, de la conciencia de hasta dónde estoy permitiendo que alguien se meta con mi cuerpo, que alguien se meta con mis decisiones, es un acto en muchas ocasiones inconsciente, que no respeta clases sociales, que no respeta niveles de licenciaturas, maestrías, doctorados, y que si perteneces a esto, dejas de pertenecer a lo otro, ¿no? Estamos hablando de violencia estructural, estamos hablando de enajenación estructural y además legitimada, ¿no? A través de leyes que atentan contra la autonomía de las cuerpas y de los cuerpos, ¿no? De manera diferente, claro, por supuesto. Y entonces, este es el segundo eje que estamos trabajando, una campaña digital que incluye desestigmatización social y promoción de la autonomía, del autocuidado y el reconocimiento de los propios derechos, ¿no? Entonces, porque pues como decían hace unos añitos en una campaña, ¿no? Los derechos se ejercen, no se consultan, eso no está a discusión, es un derecho, hay que ejercerlo, hay que brindar la posibilidad del ejercicio de los derechos. El tercer eje sobre el que todavía no hemos arrancado, pero que ya estamos planeando, ya andamos en el diseño, en la planeación, es en una serie de conversatorios en torno a lo anterior dicho. Es decir, tenemos esta campaña digital, pero queremos llevar a cabo una serie de conversatorios para quienes se encuentran interesadas en profundizar respecto a estos temas, ¿no? En diferentes niveles, con diferentes temáticas de las violencias, de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Todo lo que tiene que ver que se vive, se piensa y se practica en torno a los abortos, ¿no? Y finalmente, bueno, más bien lo menciono al final, pero no por ello es menos importante, sino
creo yo es condición fundamental de todo lo anterior, pues estamos en actividades que tienen que ver con el fortalecimiento de la red. Estamos tratando de vincularnos con otros sitios de la República Mexicana, sobre todo con la región norte de México. Aborteñas, muchos saludos, porque somos creyentes de que efectivamente la unión hace la fuerza, ¿no? Y de que tanto en lo individual como en las colectividades, en cuanto empezamos a hacernos visibles y a reconocernos y a darnos cuenta que no somos las únicas que estamos pensando, reaccionando, viviendo, ejerciendo, siendo también oprimidas, ¿no? O sea, cuando nos damos cuenta que hay más, ¿no? Que solo estos contextos de la inmediatez, de la cotidianeidad, tal vez de los contextos de Coahuila, de Guanajuato, de Baja California Sur, sino que hacemos red y hacemos alianza, allí encontramos fuerza y allí podemos cívicamente. Ya sabemos nosotras que lo privado también es político, ¿no? O sea, que ahí en casa, que ahí de las puertas para adentro tiene mucho tiempo el patriarcado y la violencia estructural perpetuando su estado de dominación, ¿no? Entonces queremos derrumbarlo, como dijo bien Giovanna hace rato, como la humedad así, y pues en eso andamos. Específicamente en Tú Decides BCS, sobre esa línea vamos el próximo año, año y medio. Respecto al 20 efectivamente, hace ratito que preguntaste, dije yo, Chi no le puedo decir. Y justo a Chi no le puedo decir porque estamos pensando en hacer un par de intervenciones, ¿no? Un par de intervenciones que no queremos que lleguen a oídos de los conservaduristas, justo pues porque eso implica un discurso ideológico, político, engañoso, de que una vez más las feministas y las aborteras estamos atentando contra la salud pública, ¿no? Y no les vamos a dar ese gusto. Sin embargo, sí tenemos un par de actividades por ahí que andamos fraguando, esperemos nos cuajen bien, y de lo que sí podemos decir es que a través de nuestra página en Facebook de esta alianza de aborteñas, estamos también nosotras cocinando un delicioso programa, ¿no? Anda por ahí andamos tomando acuerdos respecto a algunos conversatorios que nos gustaría mucho que Círculo Literario de Mujeres nos hiciera pues favor de difundir entre sus mujeres seguidoras, de conversatorios, de transmisiones en vivo, de pañuelazos virtuales, que andamos ahí poniéndonos de acuerdo, y en cuanto tengamos las fechas, las horas, con mucho gusto les hacemos saber a través de la página de Aborteñas, búsquenos por ahí, y a Círculo Literario de Mujeres para que nos haga el favor de darle la difusión necesaria. Claro que sí, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, yo estoy encantada escuchándolas porque creo que para quienes no estamos tan relacionadas, digamos, con el tema o seguimos otras líneas del activismo feminista, pues esto nos aclaró el panorama. También quiso, pues, quienes formamos parte del Círculo Literario de Mujeres, quisimos abrir este espacio justo para aportar nuestro granito de arena, al menos para eso, para tener mayor claridad, información al respecto, y pues de tres lugares importantes con tres mujeres maravillosas y también muy importantes, no solo para mi vida personal, sino creo que también para Círculo Literario de Mujeres. Rápidamente, pues hay muchos saluditos, entonces les va a tocar revisarlos a ustedes después. Denise, Ana Laura, Melanie, Elvia, Patti Briceño, Fanny, Gabriela, Leti Zavala, Grisel, Noemí, Salma. Entonces por ahí ya saben que este video va a estar en nuestro canal de YouTube, igual que todas las otras charlas. Si no las han visto, las invito a que puedan tomarse el tiempo para disfrutar de las charlas sabatinas de Círculo Literario de Mujeres. También quiero aprovechar para invitarlas al reto escritural del mes de septiembre, que salió un poco tarde, pero ya salió, y que aprovechamos esta charla también para que puedan darse muchas más ideas
de cómo abordar el tema. El tema es derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ya saben que ustedes pueden abordar el tema desde la arista que deseen y recibimos cuento, ensayo, poesía, crónica, artículo de opinión, máximo 6 cuartillas. Si es la primera vez que colaboran con nosotras, envíen su semblanza, escriban. Siempre recuerden que escribir es un acto político y de resistencia y que además siempre les voy a estar ahí insistiendo para que lo hagan. Me da muchísimo gusto que hayan aceptado acompañarnos, que hayan, pues, de manera tan generosa compartido sus conocimientos, su experiencia con nosotras. Ya para despedirnos, me gustaría que pues pudieran compartirnos una última reflexión. También me imagino que ya con todos los saludos y toda la porra que traen, muchas otras mujeres querrán estar cerca de ustedes, seguirlas. Entonces, si quieren compartir sus redes personales, además de las colectivas que ya mencionaron algunas, y cualquier otro mensaje que quieran compartirnos. Empezamos contigo, Giovanna. Tenemos yo creo que 2 minutos, 3 cada una. Perdón mi papel de mala calculadora del tiempo. Eres extraordinaria y matrióticamente mala, Mar, así que no hay problema. Yo creo que el 28 es una oportunidad no solamente para las feministas, yo creo que es la posibilidad de romper los silencios. A los abortos les sobran los silencios, están inundados de silencios. Y yo creo que ese es un gran reto que tenemos, que nos demos la oportunidad de pensarlos, de abordarlos, es más, de poner en la mesa nuestros más íntimos temores para que haya otras compañeras que nos puedan aclarar, porque ir caminando con estos temores con los que crecimos, que nos reproducen tanto en tantos discursos de los antiderechos, yo creo que es válido y es legítimo ponerlos en la mesa. El COVID no va a quitarnos la posibilidad de hacer uso de esta jornada tan simbólica como lo es el 25 de noviembre, como lo es el 8 de marzo. Estas fechas están en el calendario para que hagamos un alto como humanidad en el camino, para que las mujeres paremos nuestro reloj y hagamos un corte de caja muy necesario. ¿Qué hemos logrado y qué nos falta? E incidamos en nuestras realidades inmediatas. Yo soy partidaria de repetir reiteradamente con mis alumnas, con las compañeras que colaboro. Hagamos matria compartiendo con otra compañera lo que nosotras sabemos y escuchemos lo que ella también sabe. Hay una riqueza enorme en las historias de las mujeres. Fíjense, hay tantos silencios en los abortos que el día que destapemos esta cajita de Pandora, descubriremos que tenemos al lado de nosotras muchas mujeres que han abortado y que no lo sabíamos, porque en sus historias de aborto sigue habiendo dolor, sigue habiendo vergüenza, y esto es terrible, sigue habiendo culpa, aun cuando estos abortos tengan diferentes condiciones, desde los ejercidos por voluntad, pero llenas de temor y en las condiciones más insalubres, hasta aquellos que fueron abortos espontáneos y que son tan dolorosos y que también hay que ponerlos en la mesa y que también siguen siendo criminalizados para las mujeres y ocultados para las mujeres. Cuando platico con compañeras, una de las fuentes de riqueza y de conocimiento más grandes que la vida me ha dado es escuchar las historias de mujeres. Me llama tanto la atención cómo pasan como historias lineales cuando te dicen, yo tengo 5 hijos, bueno, perdí 4, pero bueno, tengo 5. Y cuando les preguntas sobre esos 4 que no han hablado, te dicen, bueno, es que pues son historias que me imagino le pasan a todas, que bueno, no nacieron, que bueno, la realidad es que pues no, me dijeron nada más lo que ocurrió. Vemos que hay historias donde a las mujeres les han impedido nombrar lo que sienten en los abortos. No destapemos esa maldita caja de silencios. Es por salud mental. Las mujeres necesitamos sanar en nuestras emociones. Y cuando alguna o algunas nos atrevemos a nombrar, les estamos invitando a otras compañeras a que puedan nombrar sin el temor de ser juzgadas. Yo creo que eso es un reto importante ahorita que tenemos un escenario de COVID, donde como humanidad nos estamos replanteando, donde hay tantos miedos atravesándonos, pongamos temas existencialmente relevantes como los silencios. Y yo les diría, compañeras, a mí no me cabe la menor duda, y no es soberbia, es que de verdad lo he revisado por diferentes lados. Nos asiste la razón más justa y más generosa y más humana
cuando estamos promoviendo la defensa de los derechos humanos de las mujeres. No permitamos de ninguna manera que los otros discursos nos hagan dudar de nuestros discursos. Al contrario, retroalimentémoslo, fortalezcámoslos con argumentos. Nos sobran argumentos a las compañeras que defendemos la vida de otras compañeras, que defendemos los cuerpos, las dignidades y las seguridades. Hay miles de pancartas que hoy nuestras compañeras portamos o portan en las calles y todas tienen tanto sentido. Es que podríamos ganar, si esto fuera un asunto de debates, lo ganábamos en la mesa y en la calle. Esto es un asunto que va más allá de eso y lo ganábamos porque es cierto, una vida no se salva solamente dejándola nacer. Somos un país que está atravesado por miles de pobrezas, por desigualdades, donde no hay nada más triste que ver la cara de una mujer en un proceso de embarazo no deseado. También en la ruptura de silencios, desmitifiquemos lo romántico de las maternidades, compañeras. No todas son bonitas ni son perfectas. Es más, hay diferentes tipos de embarazos. Desmitifiquémoslo. No todo tiene que ver con un baby shower y no todo tiene que ver con un proceso de realización de las mujeres. Para muchas puede ser el proceso de interrupción de su proyecto de vida, porque no fue algo deseado y porque le está atravesando y modificando su cuerpo cada día sin que lo hubiera querido. Y encima de todo, va a estar atravesada por múltiples violencias. En la mayoría de los casos que me ha tocado acompañar, lo he visto. Qué triste y qué doloroso es ver a compañeras que tienen que trabajar con la culpa interiorizada de caminar con un embarazo de su agresor. Y un agresor, un hijo que los va a vincular con un agresor más tiempo, más años, por cuestiones prácticas, temas económicos, temas materiales. Por eso me parece tan absurdo, tan ridículo y con una gran pereza mental cuando dicen, las mujeres les gusta vivir violencia y no dejan a sus agresores. No es cierto. Jamás he escuchado a una mujer que me diga que le encanta vivir violencia. Es que si pudieran decidir y tuvieran las condiciones prácticas para decidir, desde sus cuerpos, desde sus voluntades, desde sus dignidades, no estarían ahí. Y entonces México no seguiría siendo un país feminicida. Y entonces, ahora que termina el COVID, yo les invito a que lo nombremos. Veo con mucha ligereza muchas notas de que el COVID es un escenario de baby boom. Yo diría que también es un escenario de múltiples violaciones. Y eso tiene que generar nuestra ira y nuestra fuerza para seguir asistiendo a los congresos, para seguir promoviendo la educación popular y para que Mar y el Círculo de Mujeres no se cansen de que sigamos problematizando, porque todavía nos falta mucho camino. Y me queda claro, ya se los dije, compañeras, nos asisten las más justas y legítimas razones, nuestra vida y la vida de otras. Y nuevamente, pues muchas gracias. Le han dado un hermoso sentido a este sábado. Todas abortamos, compañeras. Muchas gracias, Giovanna. Areli. Ay, espérame, déjame abro la garganta. No, ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mar, y a Círculo Literario de Mujeres por la invitación tan amorosa, tan atenta, tan crítica, ¿no? Tan buscando siempre problematizar con el punto justo, ¿no? Entre el intelecto, el rigor, pero también la vida, la calle, y la sensibilidad, ¿no? Para mí es un honor cada vez que tengo la oportunidad de colaborar con Círculo Literario y contigo. Muchas gracias por invitarme a compartir con Giovanna y con Luisa este panel. Me siento honrada de haber estado con ustedes. Muchas gracias a las mujeres que nos han escuchado, que han de alguna manera dialogado con nosotras a través de sus preguntas en el chat, y no solo de las preguntas en la transmisión en vivo, sino que en realidad han comenzado este ejercicio de dialogar con esto que estamos acá platicando, ¿no? Porque a propósito de los silencios, como bien dice Giovanna, también, y de la gradualidad del cómo no, un día no amaneces y dices, ay, es que ya hoy amanecí feminista, ¿no? Y ya a partir de hoy cero patriarcado, ¿no? Estos son procesos graduales, ¿no? Incidentales, de alguna forma llegamos al
punto en el que estás. Tú sabes, a mí cuando me preguntan, ¿no? ¿Cómo es que yo llegué a este punto justo ahora? Curiosamente fue a través de mis estudiantes, ¿no? Que me hicieron ahí leer. Ellos me hicieron leer a mí un poco sobre feminismo, y a partir de ahí comenzó esta bolita de energía, ¿no? Y entonces, pues para concluir, apoyar esto que ya bien ha dicho Giovanna, que nos apoyemos entre nosotras, que hagamos visible lo que hasta este momento se ha querido hacer invisible, y que estamos juntas, hermanas, definitivamente, cada vez más juntas, cada vez más visibles. Ya no nos van a callar, no más. Muchas gracias, Areli. Luisa, tu mensaje de despedida. Bueno, ustedes me tienen súper emocionadas, ¿eh? Qué chido, qué chida experiencia estar con ustedes esta mañana. Yo intentaré ser como breve. La verdad es que me siento muy, muy conmovida. Estos temas siempre a mí me mueven mucho emocionalmente, no nada más desde lo intelectual, ¿no? Porque vivo como mujer estas formas de violencias y he visto cómo atraviesan también a otras mujeres, ¿no? Y hablando de visibilizar, yo quisiera aprovechar estos últimos minutos para visibilizar y reconocer el trabajo que hacen muchas acompañantes de abortos en todo el país. Recientemente tuve una charla con mis compañeras de Marea Verde que hacen acompañamientos, porque no todas lo hacemos, este, y que la neta son unas chingonas y se la rifan, y quiero reconocer eso, ¿no? Porque hablar de aborto no es solamente hablar de la interrupción de un embarazo, eso implica mucho más, implica el hablar de cómo las mujeres ponen o ponemos el cuerpo de diferentes espacios para, eh, para que haya un aborto, ¿no? Para que haya una maternidad elegida y en condiciones dignas y en condiciones seguras. Entonces, yo quisiera aprovechar eso para reconocer a todas las mujeres que, que acompañan a otras mujeres, que ponen el cuerpo y que de alguna y que lamentablemente también están expuestas a esta criminalización y a este estigma social, ¿no? Porque no sé si a ustedes les pasa, pero incluso si nos ven en la calle con el pañuelo verde, pues hasta nos ven rarito, ¿no? Que yo digo, bueno, qué chido porque ya saben qué significa. Pero también hay otras experiencias de que ya no reconocen por ejemplo, me pasó hace unos meses, ¿no? De que me dijeron, ah, qué chingón que traes ese pañuelo, yo soy de las suyas y demás. Entonces también es como esta polaridad, ¿no? Pero sí reconocer el trabajo de todas las feministas de mi estado y de todas las que están en otros estados, que están en la calle, que están en los congresos o que están incluso detrás de una computadora editando o lo que sea, pero que estamos acompañando, que se están acompañando de otras formas. Creo que sin todas nosotras, todas ustedes, sin todas ellas, no podría ser nada de esto posible, ¿no? Y por último, una frase que me encantó de una de mis compañeras que se llama Marce, que dice, no vamos solas, nos lleva la marea. Entonces, pues, para allá vamos con la marea. Gracias, Mar, por la invitación. Muchas gracias, Giovanna, Luisa, Areli. Muchas gracias a todas las que nos acompañaron. Y sí, creo que nos lleva la marea y todas abortamos. Nos vemos. Todavía no sabemos si tenemos otra charla el siguiente sábado, sino la que sí está programada es la del 19 de septiembre, con otras 3 maravillosas mujeres que forman parte de círculos literarios en diversos lugares del país también. Y bueno, ya saben que pueden enviarnos sus propuestas de temas, también de invitadas, expertas en esos temas, que les gustaría que pudiésemos abordar en estas charlas. Y pues creo que lo único que me resta decirles es eso. Gracias por compartir su conocimiento, sus experiencias. Gracias a quienes nos acompañaron. Escriban, compartan sus experiencias, rompan el silencio, compartan sus experiencias a través de nuestro blog y de todos los otros blogs que están ahí en colectivas, organizaciones y redes feministas. Ya saben que hay muchísimas y que creo que algo importante es eso, que podamos formar redes
y ayudarnos a visibilizar el trabajo de todas, desde todas las trincheras, porque hay muchísimo que hacer desde el feminismo o los feminismos. Muchísimas gracias, que tengan un lindísimo fin de semana y nos vemos próximamente. Gracias. Gracias. Gracias.